protocolo de manejo de ACV agudo. La doctora viene trabajando en el tema de ACV tanto fuera del hospital como internamente, ¿no? Entonces, para nosotros es un gusto que el día de hoy comparta con nosotros la doctora. Bienvenida, muy buenos días. Doctora, ahí tiene que aceptar eco, ahí está. Hola, buenos días. Gracias por la invitación al Comité de Docencia. Gracias por la oportunidad, porque para nosotros es muy importante compartir nuestro protocolo, porque no es un protocolo de neurología, sino que es el protocolo de manejo hospitalario de la ACV. Por lo tanto, deberíamos todos estar familiarizados, conocerlo para su adecuada aplicación. Voy a empezar a compartir pantalla. Lo que queríamos compartir hoy tiene que ver con el manejo hospitalario y algunas cosas con las que se vienen trabajando ya hace unos años y compartir con ustedes nuestro punto de vista de cómo podríamos mejorarlas también. Como todos ustedes saben, el ACV puede dividirse o clasificarse en dos tipos, el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Clínicamente son indistinguibles, por lo tanto, siempre para poder hacer un diagnóstico adecuado vamos a necesitar de la neuroimagen, ya sea una tomografía de encéfalo o una resonancia en agudo para poder determinar si hubo una obstrucción en una arteria intracerebral o, por ejemplo, de las arterias del cuello, o hubo una ruptura de alguna arteria intracerebral, lo cual generó un sangrado cerebral. Las dos situaciones son de... por aquel lado, papá, ¿no? Son de alta incidencia, son una patología. Es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. No hay otra enfermedad que cause más discapacidad que el ACV, tanto isquémico como hemorrágico. Tenemos que recordar también que es la tercera causa de muerte y lamentablemente hay un dato que afecta no solamente a nivel mundial, digamos, no a nivel mundial, sino también lo podemos ver en Salta. Las últimas estadísticas epidemiológicas en nuestra provincia demuestran que la mortalidad por ACV viene aumentando y la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles también, de la misma manera, lo cual es una enfermedad altamente preocupante desde el punto de vista epidemiológico. Vamos a ver un poco qué nos pasa a nosotros, qué les pasa al Hospital San Bernardo. Y no teníamos datos específicos de nuestro centro. En el 2013 hicimos una primera relevamiento y hubo un estudio mucho más prolijo del doctor Palavecino y colaboradores. En el año 2019 se publicó en el Congreso Argentino de Neurología, en donde observamos que hubo aproximadamente un paciente con ACV por día que ingresaba a nuestra institución y el 65% eran de orden isquémico, que es lo que mayormente vamos a hablar en el día de hoy en el protocolo. La internación más frecuente en nuestro servicio también es el ACV isquémico. Hay otras patologías, obviamente, que trata el servicio, pero es la de mayor prevalencia. Y otro dato importante a destacar es que nosotros, el Hospital San Bernardo, somos el único hospital público en la provincia que tiene un protocolo para el tratamiento agudo. Esto nos pone en una gran responsabilidad porque debemos ofrecer, tenemos que estar disponibles para dar un tratamiento adecuado con los mejores niveles de evidencia y con una alta calidad para toda la provincia, no solamente para la ciudad de Salta, sino para lo que vamos a ver el interior de nuestra provincia, ¿sí? Y el concepto importante en relación con esto es que es una enfermedad que tiene tratamiento, no solamente es prevenible, que va a ser índole de otra charla, sino que es una enfermedad que tiene tratamiento. Quizás décadas atrás el ACV isquémico ingresaba a la guardia y pasaba un box sin mayores tratamientos o sin mayor urgencia, porque no era una emergencia, no se considera una emergencia médica. Y hoy sabemos que no hay emergencia neurológica más importante que el ACV en nuestra área, porque es una patología tiempo dependiente, ¿sí? Así como corremos para tratar el TEC, así como corremos para tratar la sepsis, la neutropenia febril, el paciente con IAM, el paro cardíaco, bueno, de la misma manera debemos correr y vamos a explicar un poquito por qué tenemos que correr cuando nos enfrentamos a un ACV isquémico. Porque hay un concepto que está forjado de evidencia científica en la que sabemos que el tiempo es cerebro, ¿sí? Por cada minuto que pasa perdemos sustancias, digamos, tejido cerebral después de una obstrucción arterial. ¿Y por qué decimos esto? Porque se ha hecho una investigación fisiopatogénica después de la obstrucción de una arteria cerebral y sabemos que durante un minuto de obstrucción de una arteria en el cerebro
se mueren 1.9 millones de neuronas. Al siguiente minuto vamos a perder 14 billones de sinapsis neuronales, y lo que también representa 12 kilómetros de fibras mielinizadas. ¿Sí? Y ahí viene el concepto de que cuando se produce un ACV vamos a tener déficits neurológicos focales, el paciente puede tener trastornos del habla, trastornos motores, trastornos sensitivos, visuales o del equilibrio. Y sabemos que todos estos síntomas se producen en forma súbita. Y en ese momento sabemos que existe lo que se llama un core isquémico, en lo que hay un daño cerebral pequeño probablemente, en donde ese tejido cerebral está dañado en forma irreversible. Sin embargo, sabemos que periférico a esa lesión, a ese core isquémico irreversible, hay una gran área de isquemia cerebral en donde hay lo que llamamos penumbra, ¿sí? Es una área hipoperfundida, es decir, llega mucho menos flujo sanguíneo, pero no es tejido cerebral muerto. Por lo tanto, el tratamiento que instauramos es justamente para tratar de que esa penumbra no se convierta en core isquémico y podamos salvar la mayor cantidad de cerebro posible. Por lo tanto, el objetivo es reperfundir el cerebro, o sea, desobstruir esa arteria. Y si lo hacemos un minuto antes y un minuto después, cambia la historia, porque no solamente se pierden, como les dije, neuronas, sinapsis y fibras, sino que por cada minuto que pasa desde que se obstruyó una arteria cerebral, se representa un envejecimiento del individuo de aproximadamente 3,6 años de envejecimiento en sus funciones, en su impacto, en su calidad de vida. Por lo tanto, fíjense cuánto podemos tratar y cuánto podemos recuperar corriendo, ¿sí? Por lo tanto, ese es el concepto, ¿sí? Correr para poder llegar un minuto antes en lo posible a cumplir el tratamiento. ¿Y en qué consiste la terapia de reperfusión cerebral? Bueno, consta de, tenemos 2 terapias, vamos a adelantar, tenemos 2 terapias fundamentalmente. La que nosotros aplicamos en nuestro centro, que tenemos disponible, es la trombólisis cerebral, en la que aplicamos una droga trombolítica. Dentro de las primeras 3 a 4 horas y media, de acuerdo a las características del paciente, y podemos desobstruir una arteria, la arteria tapada en el cerebro, ¿sí? Es el RTPA. También existe otra medida terapéutica, que es la trombectomía mecánica, en la que se ingresa mediante cateterismo hasta la arteria obstruida, con un catéter que se despliega un stent que se llama Solitaire, normalmente el más recomendado es el Solitaire Retriever, que es ni más ni menos que una canastita que se despliega dentro del coágulo, se esperan unos minutos para que se consolide, y luego se extrae en forma mecánica, desobstruyendo de esa manera la arteria. Los tratamientos, este tratamiento tiene una ventana terapéutica de 6 horas, lo podemos hacer hasta las 6 horas. Existen protocolos más nuevos que mediante protocolos de resonancia podemos llegar a ofrecer la trombectomía mecánica incluso hasta 24 horas después de sucedido el ACV. Pero sabemos que en todas las instancias la medida terapéutica va a ser mucho más efectiva cuanto antes se instaure. Ahora, si ustedes me preguntan qué nivel de evidencia tenemos con estas terapias, son clase 1, nivel de evidencia A. Quiere decir que lo han demostrado estudios randomizados, controlados, doble ciego y de alta envergadura. Quiere decir que nosotros deberíamos aplicar esto, y de no hacerlo estamos incurriendo en lo que podemos decir es mala praxis. ¿Qué impacto tienen estas terapias? Bueno, sabemos que no todos los pacientes van a mejorar luego de su administración. Tenemos la evidencia que hay un incremento absoluto del 12% de pacientes que mejoran su funcionalidad, a diferencia de los que no fueron trombolizados, por ejemplo. Y hay un concepto estadístico que es el número necesario a tratar, que si yo reperfundo a un paciente dentro de 1 hora y media, yo voy a tener un beneficio tratando 3,5 pacientes, voy a poder reperfundir a un paciente. O sea, tratando casi 4 pacientes, 1 se va a beneficiar. Sin embargo, con la trombectomía mecánica, en las mejores manos, en manos de expertos, ¿sí? Con alto entrenamiento y con los mejores números americanos, tenemos un número necesario de tratar de 2. Es decir, tengo que tratar a 2 para que 1 se beneficie. Fíjense que tiene un alto impacto. Estas terapias no están libres de efectos adversos. Sabemos que al aplicar un trombolítico podemos tener eventualmente transformación hemorrágica, y sabemos que hasta un 6% de pacientes pueden llegar a tenerla. Sin embargo, la mayoría de ellos no son sintomáticas. Podemos ver un sangrado a las 24 horas después de la trombólisis y no necesariamente haber empeorado su funcionalidad.
Es así como trabajamos para poder ofrecer justamente este nivel de evidencia. Por lo menos en nuestro centro hoy disponemos de la trombólisis. Para entrar un poco a lo que es específicamente el tema que íbamos a hablar en el Ateneo, es el protocolo nuestro. Le saqué una foto, un print de pantalla de lo que es nuestro protocolo real. Nosotros tenemos el protocolo escrito impreso en nuestro servicio, está disponible, también se elevó a la gerencia, y para todo el que quiera, esté interesado, tenemos copias para facilitar. Y vamos a hablar un poco de cuál es nuestro protocolo. Bueno, una vez identificado un paciente candidato para síndrome neurovascular agudo, un ACV, a esta altura nosotros alertamos nuestro código rojo o código ACV en ventana una vez que ingresa por guardia, o se detecta, también puede ser por consultor externo, o ingresa en forma ambulatorio. No necesariamente el paciente viene en ambulancia, a veces viene caminando, y tenemos que poder detectar los síntomas principales, que son los que hablé anteriormente. Cuando un paciente se presentó en forma súbita, dentro de las 3 horas de presentados los síntomas de debilidad súbita en mi cuerpo, de trastornos en el habla súbitos, de trastornos en el campo visual, de uno a ambos ojos, trastornos en el equilibrio o trastornos sensitivos, que suelen ser hemicorporales, entonces activamos este código ACV. Lo primero que hacemos es estabilizar al paciente, por supuesto, hemodinámicamente. Los signos vitales que no pueden faltar son la presión arterial, la temperatura y la saturación de oxígeno, que buscamos objetivos mayores de 94. No debemos ofrecer oxígeno si el paciente no satura menos de eso. Vamos a hacer una determinación de glucemia. Tenemos que tener objetivos en un paciente que quizás tiene hiperglucemia, descenderla a niveles no menores a 140, con un rango de seguridad entre 140 y 180 miligramos por decilitro, porque se ha visto que tanto la saturación baja como los niveles de glucemia demasiado elevados o por debajo de estos niveles podrían ir en contra del daño cerebral y aumentar este daño que hablamos de la penumbra inicialmente. El protocolo sigue con que el equipo de enfermería coloca una vía periférica siempre en el brazo no parético. También se ha recomendado que se utilicen 2 vías para tener acceso tanto para la droga, para la trombolisis, y para una vía alternativa para administrar drogas antihipertensivas en caso que sean necesarios. Y simultáneamente a esto, nosotros vamos a ir haciendo el examen neurológico. Ustedes o los que nos hayan visto revisar a un paciente, puede ser que nos lleve bastante tiempo hacer un examen neurológico, y la realidad es, como el tiempo nos apremia, se ha diseñado una escala que es la que llamamos NIH, o del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en la que se determinan 11 puntos. Fundamentalmente se detecta el estado de conciencia del paciente, el estado motor, sensitivo, del lenguaje, de las funciones corticales como las náuseas, entre otras, y le da un puntaje de severidad a estos pacientes. Podemos tener 0, un paciente que está totalmente asintomático, hasta 42, el puntaje más alto. Hablamos de una ACV leve cuando este NIH está entre 0 y 4, 5. Un ACV moderado cuando alcanza los 15 a 20, y más de 20 es un ACV severo, moderado, de alto riesgo. Hay situaciones que también tenemos que tener en cuenta que no debemos hacer y que a veces son errores frecuentes y comunes, por eso lo aclaramos. A veces los pacientes se colocan la vía periférica y se coloca dextrosa, y al ser una solución que no es salina, podría llegar a aumentar el edema cerebral, por eso está contraindicada. O sea, todo ACV, tanto agudo como en el periodo de su hospitalización, no debe recibir dextrosa. Obviamente, aunque esté hipertenso, sabemos que los pacientes van a estar hipertensos por un mecanismo de autorregulación en el que se trata de aumentar la presión arterial para llegar a reperfundir mejor el cerebro. Tampoco vamos a superhidratar a nuestros pacientes si no están hipotensos, si no tienen una TAM por debajo de 100, no vamos a aumentar la hidratación que se le aporte. Los pacientes estos no necesitan una sonda vesical a menos que tengan un globo vesical, y tampoco una sonda nasogástrica a menos que tengan trastornos severos de la deglución. Sucede que muchas veces en la guardia, en el ingreso o en el triage, se colocan sondas vesicales, sondas nasogástricas cuando ingresa un paciente con ACV, y eso no está indicado, salvo estas excepciones que le nombro. ¿Por qué? Porque si vamos a administrar una droga trombolítica, si nosotros tuvimos alguna escoriación en las mucosas vesicales como del esófago, podemos llegar a tener complicaciones hemorrágicas, y es justamente lo que queremos evitar. Así que estas situaciones vamos a evitarlas.
Muy bien, nuestro protocolo continúa con la determinación de coagulación. Vamos a necesitar que se tome una muestra. Nosotros inicialmente cuando se originaron estos protocolos conversamos con el equipo de laboratorio y en el protocolo está registrado que la muestra la toma el técnico de la guardia y se toman estas determinaciones principalmente que fundamentalmente no pueden faltar, que es el RIN, la glucemia y las plaquetas. Ahora bien, esa muestra sale cuando se está evaluando al paciente, pero sabemos que puede demorar, ¿sí? Incluso hasta 20 minutos o más, sobre todo el tema del RIN, pero nosotros vamos a tomar conductas de trombolizar a nuestro paciente, aunque estos resultados no hayan llegado, si en el interrogatorio no tenemos sospecha de diálisis hemorrágica, ¿sí? En caso que estemos trombolizando al paciente y llegue luego un laboratorio en el que tengamos alteración en cualquiera de estos parámetros, ya vamos a ver que hay contraindicaciones específicas para continuar la trombolisis. El paso siguiente es la tomografía de cerebro. Como les explicaba inicialmente, no podemos saber hasta este momento sin una neuroimagen si se trata de un ACV isquémico como hemorrágico, por lo tanto es mandatorio, en todo paciente necesitamos hacer una imagen, y el neurólogo va a ser quien determine si las características de esa tomografía son las adecuadas para realizar una trombolisis o no, de acuerdo a lo que veamos. Nosotros usamos una escala que es el ASPEC, que nos ayuda a tomar conductas en relación con el daño que podemos ver inicialmente por la tomografía. Algo para aclarar en este protocolo de la tomografía tiene que ver, y todos los que trabajamos alguna vez en la guardia saben que para pedir una tomografía se hace el pedido, se entrega al equipo de administración y ellos son los que se comunican con el tomógrafo para pedir el turno. Bueno, esto al ser un código rojo hiperagudo no se maneja de esa manera, y también hemos hablado con el equipo de tomografía y el servicio del tomógrafo del Estado, y el consenso es agarrar el paciente, ponerlo en la camilla, agarrar un pedido en blanco y correr al tomógrafo, ¿sí? Mientras alguien de administración está avisando que se está trasladando un paciente con ACV en ventana al tomógrafo. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque era mucho más burocrático manejarlo como habitualmente se hace, y que la tomografía de cerebro no lleva tanto tiempo, que mientras se traslada el paciente desde la guardia hasta el tomógrafo se puede ir avisando y tratar de liberar el tomógrafo disponible. Cuando el neurólogo llega con el paciente en ventana al tomógrafo, entrega el pedido al técnico. El técnico, en caso que esté libre, el tomógrafo se hace en el momento. El neurólogo en la consola puede ver si hay sangrado o no y determinar si existe indicación o no de trombólisis. El nuevo protocolo en que estamos trabajando tiene que ver con poder empezar la trombólisis incluso en la tomografía, en el tomógrafo, para acelerar los tiempos. Otra recomendación tiene que ver con el monitoreo cardíaco, que debe ser continuo entre las primeras 24 horas después del ACV, también un electrocardiograma, pero esto no debería demorar la trombolisis, o sea que se podría ir haciendo simultáneamente mientras trombolizamos al paciente si no hay sospecha de infarto agudo de miocardio simultáneo. Hay ciertas contraindicaciones que debemos descartar y está dentro del protocolo en el checklist para hacerlo, y como son varias y podemos olvidarlas, la tenemos de hecho escritas en el protocolo de trombolisis que tenemos a mano cuando estamos tratando al paciente, y son variadas, pero tenemos que decir que desde que comenzó nuestro protocolo allá por el 2015, teníamos una larga lista y hoy se ha ido reduciendo, y eso tiene que ver con la evidencia científica que se ha ido trabajando y que cada vez se trata de trombolizar más pacientes y se han visto que contraindicaciones absolutas han quedado obsoletas. Por supuesto no vamos a trombolizar fuera de la ventana, ¿sí? Porque eso aumentaría el riesgo de sangrado. No vamos a trombolizar a un paciente que esté anticoagulado de 1,7. No vamos a anticoagular a un paciente que esté tomando nuevos anticoagulantes porque no tenemos manera de revertirlo. Si el paciente tiene diálisis hemorrágica, tiene un sangrado activo, si tiene un traumatismo, una venopunción en algún sitio no compresible, si tiene un sangrado reciente gastrointestinal o genitourinario cuya causa no ha sido resuelta, tampoco podremos hacerlo, pero si por ejemplo fue un sangrado genitourinario en los últimos 21 días que resolvió la causa, entonces podríamos llegar a hacerlo, ¿sí? La pregunta antes era, ¿podemos trombolizar al paciente? Y la pregunta hoy es, tratemos de trombolizar a este paciente, siempre por protocolo descartemos las contraindicaciones,
pero hoy sabemos que hay cada vez menos. Sí, la tensión arterial es muy importante. Los objetivos para trombolizar a nuestro paciente tenemos que tenerlos siempre por debajo de 185, 110. Si el paciente tuvo una neurocirugía reciente dentro de los últimos 3 meses, no es recomendable. Si tiene disección aórtica o sospecha de disección aórtica, tampoco, porque pondremos en riesgo de vida a nuestro paciente, lo mismo que si hay endocarditis infecciosa, que tiene una alta chance de tener transformación hemorrágica a nivel intracerebral. Sí, estas son por ahí las más importantes. Hay otras que son las contraindicaciones relativas, que antes eran absolutas y pasaron a relativizarse, y tiene que ver con el análisis minucioso del estado general del paciente, cuánto beneficio yo le voy a ofrecer cuando lo trombolice, o yo espero obtener, y cómo era su estado previo, ¿sí? Si es un paciente que es terminal, que tiene una demencia severa y su pronóstico de vida es menor a 3 años, estaba en las contraindicaciones anteriores en un NIH bajo. ¿Se acuerdan que yo les dije que para estadificar la severidad del cuadro usamos esta escala del NIH? Y si decimos que es menor a 4, podemos decir que es un déficit leve, entonces no sería costo efectivo trombolizar, pero hoy sabemos que hay situaciones que podrían, hay situaciones o hay síntomas neurológicos que generan alto impacto funcional en los pacientes, como por ejemplo una afasia o una hemianopsia, y puntúan poco por el NIH, y sabemos que esas situaciones, aunque puntúen bajo, las vamos a trombolizar igual, porque sabemos que el beneficio es mayor por el alto impacto funcional que tendría que lo dejemos con esa secuela. Así que bueno, las dejo para que lo tengamos, pero vamos a ir avanzando. Luego que descartamos las contraindicaciones, tenemos nuestro laboratorio, o no, pero por lo menos tenemos la glucemia, la TA, los signos vitales y la tomografía del cerebro. Entonces empezaríamos con la trombolisis. Es un procedimiento que hacemos los neurólogos con la droga. Tomamos, según el peso del paciente, 0,9 miligramos kilo, se administra en bolo el 10% y el restante se administra en bomba. Por supuesto, hay que estar atento a los efectos adversos, que pueden ser de tipo alérgico o pueden ser la transformación hemorrágica temida. Y en ese caso vamos a monitorearlo con si aparecen signos de hipertensión endocraniana o si aparece progresión de los síntomas, empeoramiento de más de 4 puntos de esta escala del NIH o alteración de la conciencia. Si nosotros observamos cualquiera de ellos, se detiene el procedimiento, se traslada al tomógrafo y se descarta. También hay un protocolo para la reversión del trombolítico en caso que haya un sangrado masivo. También se puede hacer con ácido tranexámico o crioprecipitados, en caso que se disponga, o aminocaproico. Pero bueno, vamos a continuar. Finalizada la infusión, ¿qué hacemos? La infusión se hace durante 1 hora, pero los controles tienen que ser estrictos de la escala funcional, el NIH, la TA, la saturación. Si tenía hiperglucemia el paciente, la vamos a seguir controlando. Dentro del protocolo está escrito y especificado cómo manejamos la hipertensión y lo hacemos con la betalol, es nuestra droga de elección. Una vez que terminó la trombolisis, descartamos en nuestro protocolo trastornos deglutorios para evaluar si tiene que ir con sonda nasogástrica para alimentación o no. A todo paciente se administra atorvastatina, que se ha demostrado que las estatinas disminuyen hasta un 30% el riesgo de recurrencia del ACV desde el primer momento del evento, en el agudo, como prevención secundaria. ¿Qué hacemos con la antiagregación, con la anticoagulación para prevención secundaria? La vamos a diferir hasta 24 horas después de la trombolisis, en que tengamos una neuroimagen y hayamos descartado transformación hemorrágica, ¿sí? La hacemos de rutina, tanto puede ser una tomografía como una resonancia. En nuestro protocolo tenemos a nuestro paciente 24 horas en observación en una unidad cerrada. Lamentablemente no tenemos unidad de stroke actualmente, que es lo indicado, lo que las guías recomiendan. Entonces esas 24 horas se monitorean en el shock room, y después, si el paciente está estable, puede pasar a sala, y si tiene algún criterio de unidad cerrada, pasar a intermedia o a terapia. Muy bien. Una vez relatado este protocolo, ¿qué les quería mostrar? Un poco el proceso de control de calidad que nosotros llevamos adelante. Ustedes saben que cuando hay un problema, una pauta, un proceso, tenemos que planificar cómo vamos a administrar ese proceso, vamos a aplicar, a hacer las pautas que tengamos que hacer, pero siempre las tenemos que controlar y evaluar de alguna manera para poder ir perfeccionando. Y de esa manera los estándares de calidad pueden ir aumentando. De esa manera,
les cuento un poco de la historia de nuestro servicio y de este protocolo de trombolisis. En el 2013 se escribió por primera vez el protocolo de tratamiento agudo del ACV en el hospital. El primer procedimiento fue en el 2013, cuando ya habíamos logrado tener la droga, pero no teníamos un sistema de neurólogo de guardia, que recién lo conseguimos al año siguiente, en donde pudimos tener neurólogos 7 días a la semana, 24 horas al día, criterio, digamos, indispensable para poder administrar estos tratamientos, para poder llegar a ofrecerlo dentro de la primera hora de ingresado al paciente al hospital, de poder ofrecer estas terapias. En el 2017 se solicitó por primera vez se explicó la necesidad a la gerencia y se presentó un protocolo actualizado de lo que es la unidad de ACV. En el 2018 se presentó al Ministerio de Salud el Programa Provincial de Atención Equitativa del ACV, al cual todavía no hemos tenido respuesta efectiva para su aplicación. La llevamos adelante en forma parcial desde el servicio. En el 2019 se solicitó, cuando apareció la evidencia en cuanto a la trombectomía mecánica, se presentó a la dirección médica y mediante el Departamento Científico Estratégico la necesidad de implementar protocolos de trombectomía mecánica. En el 2020 la fundación de la Red Provincial de ACV, que son redes a nivel ministerial que facilitan justamente trabajos interdisciplinarios como es este. Y actualmente estamos trabajando con lo que es la actualización del protocolo, que esto es en realidad algo continuo. Estamos tratando de implementar lo que se llama protocolo de bolso de ACV, que es un bolso que muchos nos quieren robar porque parece atractivo para ir de pesca. Ya se los voy a mostrar cuál es el bolso. Tiene que ver con tener todos los elementos para la trombolisis en movimiento. Entonces, si tenemos que trombolizar al paciente en el tomógrafo, lo podemos hacer ahí porque tenemos todo lo necesario. Lo que estamos tratando de implementar también es la prenotificación, que ya les voy a explicar un poquito más, y poder trombolizar inicialmente en el tomógrafo. Pero ¿qué pasa? Durante todo este tiempo necesitamos hacer un entrenamiento continuo porque los protocolos se han actualizado y como decía en un primer momento, este trabajo es imposible hacer si no tenemos un trabajo interdisciplinario y no trabajamos en equipo. Imagínense que tuvimos que hacer reuniones de consenso con el equipo de enfermería, con el equipo de camilleros, con los administrativos de la guardia y entrenarlos y facilitarle herramientas para que puedan detectar justamente si el paciente puede estar viniendo con un ACV. Tuvimos reuniones con el equipo de laboratorio, con bioquímicos, para que también podamos acelerar justamente el proceso, con el tomógrafo del Estado, con los servicios que están todos interviniendo en el proceso. No es el neurólogo el único necesario para poder llevar adelante esto, es un trabajo justamente en equipo, ¿no? Y el entrenamiento continuo hace que esto sea posible. ¿Cuáles son nuestros objetivos de calidad? Como decíamos, tenemos que controlar, pero para controlar tenemos que saber qué tenemos que mirar. En nuestro protocolo tenemos establecido justamente a dónde queremos llegar, el porcentaje de tratamientos trombolíticos. En los mejores centros se creen que tienen que estar por arriba del 12%. También se determinan lo que se llama estos parámetros puerta-aguja. El puerta-aguja es un tiempo que se toma desde que el paciente ingresa por la guardia hasta que se pueda administrar la dosis del trombolítico. Y las guías de estándares internacionales nos decían que debían de ser de menos de 1 hora, y lo que se está tratando desde las organizaciones internacionales es tratar de reducir mediante diferentes estrategias a 40 minutos. Otro objetivo de calidad es medir el tiempo desde que ingresa el paciente de la guardia hasta que se hace la tomografía, que también nos va a acelerar los tiempos, nos muestra qué calidad tenemos de rapidez de tratamiento. También medimos las complicaciones hemorrágicas, que no deberían ser mayores al 3%, como lo dice la bibliografía, y la posibilidad de implementar técnicas de trombectomía mecánica que todavía no disponemos. ¿Qué hemos hecho para controlar justamente esos parámetros de calidad? Bueno, hacemos varias cosas. Lo primero que hacemos, si ven este lindo equipo que tenemos acá, es el control interno. Controlamos internamente nuestros tiempos, registramos en un Excel
nuestros pacientes que se ingresan para trombolisis, el tiempo que nos lleva a trombolizarlos, la evolución, si sangraron, si no sangraron, el NIH y demás características para evaluar tiempos, ¿sí? Y eso lo cargamos nosotros. Pero ustedes podrán decir que nosotros cargamos, pero ¿quién nos observa? Bueno, tenemos entonces un control hospitalario y recientemente se ha firmado el convenio de gestión de calidad entre la gerencia y el servicio de neurología, y en ese convenio ese contrato de gestión está especificado que se puede implementar esta unidad de ACB que tengan que ver con controles de calidad externos, que ya voy a explicar cuál es, ciertos controles de calidad de puerta aguja que están especificados en este contrato de gestión, y poder facilitar la creación finalmente de la unidad de stroke, la unidad de ACB, que es lo que nos está faltando. ¿Y cuál es el control externo de que les hablaba? El control externo que nosotros elegimos es el llamado RESCUE, que es un registro internacional propulsado por la Organización Europea de Stroke y la Organización Mundial de Stroke, la ESO, que lo que hace es en una plataforma virtual cargar los datos fidedignos de los ingresos y de los tiempos de todos nuestros pacientes en forma prospectiva, y ellos hacen un monitoreo justamente de calidad de esos tiempos, de esa calidad, de esa evolución de pacientes, y devuelven en forma anual un informe de en qué nivel de calidad nos encontramos, y también se otorgan premios de calidad cuando esos centros obtienen esos estándares de calidad. Así que en los próximos meses estaríamos completando la cantidad de pacientes predichos para poder observar qué calidad tenemos. Así que, bueno, eso por supuesto está aceptado por el Comité de Docencia e Investigación, que sin eso no podría llevarse a cabo el registro de pacientes. Este registro también tiene que ver con nuestro objetivo de poder certificarnos como centro de stroke. Ustedes saben que a nivel internacional se pueden certificar, así como se certifican servicios, residencias, se certifican procedimientos en cuanto a la ACB, y hay un proyecto que es tratar de certificar la mayor cantidad de centros en Latinoamérica, y bueno, nos faltan algunas metas para poder certificarnos como centro de stroke a nivel latinoamericano. Les muestro estos datos que nosotros registramos y a ver cómo nos fue en la historia, y fíjense que hasta hoy, desde el año 2015, que fue el primer paciente trombolizado, tenemos 97 pacientes tratados. Y fíjense los tiempos que teníamos puerta aguja en el 2015, 2016, 17, una barbaridad de tiempo, tenemos 101 minutos, después pudimos bajar de a poco los tiempos hasta que en el 2019 llegamos al objetivo, el estándar, que son los 60 minutos. La puerta aguja total, si yo hoy hago un promedio del tiempo puerta aguja desde el primer paciente que se trombolizó a hoy, tenemos un promedio de 75 minutos, lo que estaría fuera de los objetivos, pero si yo tomo el puerta aguja actual, o sea, año 2021, estamos dentro de los estándares. Y fijémonos qué pasó. ¿Cómo fue que pudimos ir bajando los tiempos? Bueno, acá hubo un descenso como estrepitoso en el año 2019 y tuvo que ver con esto, y me encanta esa foto, me encanta mostrárselas porque es una capacitación que hicimos para 160 enfermeros y enfermeras que se capacitaron junto con el doctor Chanampa. Hicimos un curso que tenía que ver con una plataforma ENGES, que es una organización internacional que nos ayuda bastante para lo que es capacitaciones, que nos da plataformas, material y demás. Y con el doctor Chanampa hicimos esta capacitación de enfermería durante 4 meses. Nos acompañaron enorme cantidad de enfermeras del hospital y fuera del hospital, por lo cual estoy siempre muy agradecida. Y tras esa capacitación, fíjense cómo bajaron los tiempos, porque fue justo después de la implementación de este curso en la que todo este equipo de enfermería entendió la necesidad de correr, de trabajar en equipo y de mejorar los tiempos, y fue ahí cuando llegamos al estándar objetivo, ¿no? Después de eso, el doctor Chanampa, que lo ven ahí paradito, trató de implementar, que él hace guardia los martes, trató de implementar en algunos pacientes esperar el paciente en el tomógrafo después de haberse prenotificado. ¿Qué quiere decir esto de la prenotificación? Si un paciente es trasladado por un equipo de emergencia y está entrenado y estamos articulados en su manejo, y es lo que estamos trabajando con SAMEC también,
Si ellos nos pueden llamar y decir, en 20 minutos estoy llegando con un paciente con estas características, con este foco, posible ACV, y tiene esta ATA, satura con este nivel y su glucemia es tal, imagínense que yo me ahorro el paso por el shock room del paciente y el neurólogo con el bolso en mano lo puede estar esperando en el tomógrafo y ahorrar así por lo menos unos 20 minutos. De esa manera el doctor Yarampa hubo 3 pacientes, 2 que se pudieron trombolizar, o sea 3 protocolos, pero 2 que se pudieron trombolizar, que fíjense los pudo hacer en puerta aguja de 20 minutos por haberlo esperado en el tomógrafo, gracias a la prenotificación previa, ¿sí? Si no, es casi imposible poder hacerlo. Bueno, después del 2019, ustedes saben qué pasó, vino el 2020, con el corona, y nuestros tiempos volvieron a empeorar, de 56. También hubo una imposibilidad de continuar las capacitaciones, de poner el foco en esto, y pensamos que eso tuvo que ver con el descenso de los tiempos, el ascenso, perdón, y en el 2021 podemos decir con orgullo que hemos mejorado un poco y tenemos 48,6 minutos de puerta aguja, que está dentro de los parámetros aceptables de calidad, minutos, que serían las últimas recomendaciones internacionales. ¿Cuáles son nuestras perspectivas de mejora? Bueno, este es un gráfico, una fotito de Google Earth que nos muestra nuestro querido hospital y dónde está la guardia y dónde está el tomógrafo. Y todos sabemos que para llegar desde la guardia al tomógrafo nos lleva tiempo. Y si tenemos que ir corriendo, más todavía, ¿sí? Entramos en calor. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro objetivo era poder tratar de aumentar la cantidad de prenotificaciones que nos puede hacer el SAMEC cuando llega el paciente, o incluso los sistemas de emergencia privados, o cuando nos derivan desde el interior, y entonces nosotros poder estarlo esperando al paciente en tomógrafo con bolso en mano, y nos ahorramos toda esta corrida, que son más de 200 metros, y si es por dentro del hospital con puertas y pacientes en el pasillo, y de esa manera podemos acelerar y seguro ahorrar 20 minutos de puerta aguja. Ahí está nuestra reciente estrella con el bolso esperando un paciente en la guardia, como nos prenotificaron, nos dijeron está llegando un paciente y entonces lo estábamos esperando ya en la guardia, dejamos todo lo que estamos haciendo y nos vamos a la guardia a esperar a ese paciente. Por supuesto que si nos prenotifican, nos avisan con la ambulancia que están llegando en 10 minutos, 20 minutos, también tenemos posibilidad de liberar el tomógrafo, de avisar al tomógrafo que está llegando en este tiempo. Ellos pueden terminar quizás los estudios que están haciendo y dejarlo disponible. Y lo que estoy trabajando con colegas de mi servicio también tiene que ver con aplicar la utilización de este teléfono telestroke, de celular que sea para uso exclusivo de las prenotificaciones, cuyo número tenga el SAMEC para poder avisarnos directamente al neurólogo y quizás saltearnos el paso de tener que llamar a la administración de guardia, que a veces puede ser engorroso, pueden estar con mucho trabajo, y agilizar así las prenotificaciones. La unidad de stroke es una cuenta pendiente que tenemos. Sabemos que la implementación de una unidad de stroke, que no es ni más ni menos que una sala con 3-4 camas para nuestra disponibilidad, que tenga monitores, pero lo más importante de la unidad de stroke es que tenga el equipo entrenado, disponible las 24 horas, y el equipo me refiero a enfermeros, kinesiólogos, técnicos, neurólogos. No es una terapia intensiva, no necesitamos un terapista. Cuando el paciente necesita una terapia, tiene que estar en terapia intensiva. Esto es una unidad exclusivamente para stroke, de pacientes que obviamente no están descompensados. Y estos pacientes, si pudiésemos ingresarlos a la unidad de stroke, podríamos evitar complicaciones. Se sabe, hay evidencia científica que demuestra que hay reducción en el tiempo de internación de los pacientes, hay reducción de complicaciones, hay altas mucho más tempranas, y hay funcionalidad mucho más alta en estos pacientes cuando pasaron por una unidad de ACV, ¿sí? Desafortunadamente no tenemos el lugar físico. Yo pienso que la unidad de ACV virtual la tenemos de forma parcial, la manejamos en el shock room, la manejamos con nuestro equipo de neurólogos, pero la realidad es que todavía no tenemos, perdón, no quiero olvidarme de fonoaudiología, que tenemos 2 excelentes fonoaudiólogas en el equipo de stroke, que se formaron, que nos formamos juntas, y que trabajamos excelente. Y eso es parte del equipo de stroke, pero la unidad de ACV física la necesitamos porque sabemos que mejorían nuestros tiempos. Y además porque es clase 1 nivel de evidencia A, que tener una unidad de stroke mejora la calidad de atención de los pacientes.
Otra perspectiva que tenemos es también poder implementar lo que es la telemedicina, el tele-ACV, y poder trombolizar pacientes que estén en el interior de nuestra provincia, nosotros localizados en el hospital y con un sistema de videoconferencias, poder trombolizar a pacientes que estén en hospitales de mediana complejidad, que tengan un equipo que podamos entrenar, que tengan, por ejemplo, terapistas, que tengan un tomógrafo y que por supuesto tengan la brecha geográfica, ¿sí? que estén a más de una hora de viaje, entonces ahí se perdería el tiempo para poder trombolizarlo. Un algoritmo extraído solamente del segmento zona sur, por ejemplo en Güemes podría venir a trombolizarse acá, pero pacientes que estén en el Quebrachal, Las Lajitas, el Galpón, podrían ir a Rosario de la Frontera, donde hay un tomógrafo, donde hay equipo predispuesto y podríamos entrenarlos para trombolizar. Así que es otro objetivo que tenemos en marcha: Orán, Cafayate, Rosario, Rosario de la Frontera. Esos son los centros donde nos estamos comunicando para poder implementar la tele-ACV. Muy bien, las oportunidades que yo veo en relación con las mejoras son la unidad neurovascular, que sea física realmente, poder implementar el neurointervencionismo, que es una cuenta pendiente, la unidad de stroke con su internación, poder hacer el tele-ACV, y debido a investigaciones que seguimos haciendo en el servicio, hemos visto que la posibilidad de tener la disponibilidad de un resonador mejoraría las chances y la cantidad de pacientes que podremos trombolizar. Esto es en el aspecto de las investigaciones. Sabemos que hicimos una observación para poder saber cuántos pacientes que se despiertan con el ACV y no sabemos la hora de inicio de los síntomas. Si nosotros le hacemos una resonancia y podemos evidenciar justamente con eso cuánto tiempo de evolución tiene el ACV, podríamos trombolizar más pacientes si tuviésemos entonces un resonador con difusión. Y hemos visto que de 44 ACV isquémicos se habían trombolizado 8 en ese periodo de tiempo. Los posibles, estos llamados wake up, que se despiertan con el ACV, se podían trombolizar 15%, o sea, 7 pacientes, que son un 15% más de lo que se venían trombolizando. Y para trombectomía mecánica también hicimos una observación y está ongoing, estamos terminando, puliendo los números para poder publicar. Si nosotros tuviéramos trombectomía mecánica, podríamos aumentar la chance de tratar pacientes en un 22%. O sea que son números bastante altos con una alta perspectiva de mejora. También estamos trabajando en 2 investigaciones más con la doctora Aguirre, que es investigar cardiopatía atrial. Ustedes saben que el 30% de los ACV que se internan en el hospital están asociados a enfermedad de Chagas. Y estamos investigando también la cognición post-ACV en pacientes chagásicos y no, junto con la licenciada Romero. Así que estamos trabajando bastante y queríamos compartir nuestra experiencia y nuestra posibilidad de futuras mejoras. Así que quedo abierta a preguntas, lo que necesiten, abran su micrófono. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Entonces vamos a abrir la posibilidad. Hay 2 maneras. Pueden escribir en el chat, la primera, o si no, pueden abrir su cámara y yo voy a estar atento para activar el audio. Entonces, bueno, la persona que desee participar es el momento. Doctora Furlan. Doctora Furlan, qué lindo verla. Gracias por estar ahí. Aprovecho para mencionarlo, porque en el apuro, allá en el 2015, se acordará que fue la doctora la que me agarró de la mano y nos fuimos al ministerio a pedir neurólogo de guardia. Y entonces así fue como empezó a trabajar este sistema. Así que un reconocimiento, aprovechando que está presente, a la doctora. Muchas gracias. Fines del 2014 fuimos a la Cámara de Legisladores a presentar este proyecto con toda la estadística y la necesidad del médico neurólogo de guardia. Así que para julio del 2015 hemos logrado que ya comience la guardia activa de neurólogos. No fue en el 2016 y en el 2015. Así que bueno, me alegro muchísimo, los felicito y de paso preguntarles si con el nuevo presupuesto de modificación de la infraestructura del hospital
se podría considerar trasladar el servicio más cerca del tomógrafo. Lo que tengo yo entendido, Doc, sí, lo que tengo yo entendido es que justamente planteé la necesidad de la unidad de stroke, esto no es de ahora, de hace tiempo, y con esta propuesta de mejora o este ya conocimiento que se va a ampliar el hospital, lo que se propuso es hacer una neuro-UTI, y en esta neuro-UTI estén incluidos los pacientes neuroquirúrgicos, obviamente ya los vasculares, los isquémicos, la unidad de stroke incluida ahí, pero sí estaría supuestamente en el ala sobre la Boedo, sí, sobre la Boedo, la parte de estas nuevas terapias. Claro, Pero claro. concretamente no tengo la certeza de que eso sea así, ¿no? Claro. Esperamos. Y de paso preguntarte si hay más conciencia en la población de los síntomas, hay más sentido de alerta en cuanto a la consulta más rápida, sobre todo en el área de la ciudad y Bueno, alrededores. lamentablemente que nosotros desearíamos, ¿no? Hay gente que todavía se queda en la casa, se frota el bracito a ver si se espera que se le pase, digamos, eso lo seguimos viendo. Y creo que en los últimos años hay un poco más de reconocimiento, hemos trabajado, y aprovecho también a contarlo con el equipo del programa de salud comunitaria, con David, principalmente en campañas para concientización, y hubo producciones muy interesantes, desde la copla del ACB hasta videos y demás. Trabajamos bastante con eso, pero sí, hay mucho también para trabajar en población, todavía hay mucho. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a Excelente, usted. excelente. Felicidades. Muchas gracias, doctora, también. Desde el servicio, bueno, hay varios comentarios felicitando la exposición, y desde el servicio de clínica médica preguntan respecto a la infusión de insulina potasio dextrosa en ACV, ¿qué evidencia sustenta este uso? Y pregunta también si es posible aplicarlo en nuestro centro. No tenemos nosotros evidencia, no está incluido en nuestro protocolo, así que no. Ok. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Aprovecho también este espacio para pedirles que se registren, que registren su asistencia en el link que ha quedado en el chat. Así también, si en algún momento necesitan una constancia de participación, se puede generar desde el CADI. Bueno, si hay alguna otra pregunta, consulta, vamos a abrir. Y si no es así, podemos ir cerrando este Ateneo, agradeciendo muchísimo a la doctora Gabriela Orsuza por su participación, también reconociendo su presencia histórica en el Comité Asesor de Docencia e Investigación también, siempre su guía, agradeciendo mucho por eso, e invitándoles también a que participen en los Ateneos Centrales. Hay otro espacio también que se llama espacios de diálogo interdisciplinario. En estos espacios también se pueden presentar las experiencias que se van dando desde los diferentes servicios. Entonces, hacemos extensiva esta invitación para la participación. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy, y bueno, así también deseando que puedan estar presentes en las siguientes actividades que hagamos. Doctora, muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Buenos días con todos, buena jornada. Se finaliza la reunión.